I found a martyr in my bed tonight. Stops my bones from wandering. Just why, am I? Who am I? Well, some nights I wish that this all would end, 'cause I could use some... Faltan 6 minutos para las 5 de la tarde, la temperatura de 30 grados, la sensación térmica de 33 grados. Y bueno, seguimos con el tema Nisman, que es de alguna manera el caso, por supuesto que estamos siguiendo todos de cerca. Y vamos a hablar con Cristian Poletti, que él es abogado, él fue compañero del fiscal como catedrático, escribieron un libro juntos. No solo conoció bien al fiscal Nisman y bueno, obviamente en el mundo académico, sino que él es un especialista, es un hombre que hizo un posgrado, Poletti, en criminalística, y por eso lo estamos consultando. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Hola, Hugo, ¿cómo estás? En primer lugar, para la gente haciendo una línea, ¿qué es la criminalística y cuál es la diferencia con la criminología, no? Bueno, la criminología estudia el pensamiento del delincuente y las causas que lo llevaron a delinquir. En cambio, la criminalística es una ciencia que es auxiliar del derecho procesal penal, del proceso penal, y estudia todas las circunstancias relacionadas al delito, es decir, todas las evidencias que rodean al acaecimiento de un hecho delictual. Tiene un nombre similar, pero en general se relaciona más a la criminología con la filosofía, y en nuestro país tenemos un criminólogo de primera categoría, que es el doctor Zaffaroni, o un sociólogo criminólogo de primera categoría, que es Elías Neumann. En cambio, la criminalística es una ciencia más de trinchera, más de cotidianeidad, que se enfrenta a la posibilidad de descubrir determinadas circunstancias y combatir de esa manera el hecho producido. ¿Compartías con Nisman a nivel catedrático estas preocupaciones por la criminalística o cuando escribieron el libro era sobre otro aspecto del derecho? Nosotros escribimos un libro en la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Belgrano, ya por el año 90 y tantos, 2000, y fue un libro precisamente de Derecho Procesal Penal que explicaba estas circunstancias y todo lo relacionado al proceso penal, a lo que es conocido como una causa penal, una investigación criminal propiamente dicha. Con lo cual el fiscal conocía las armas, conocía el uso de las armas, porque si estaban en materia de proceso penal, ¿esto lo manejaba o no? Alberto Nisman era una persona que se había formado en la justicia criminal, primero de Morón, luego siendo secretario de Cámara en la Cámara Federal de San Martín, y tras ello fue integrante fiscal de tribunal oral en los tribunales orales federales de San Martín, o de San Isidro mejor dicho, que tienen asiento en San Martín, y de ahí fue convocado a la Fiscalía Especial AMIA, donde llevó adelante el juicio oral, ¿no? Él era básicamente un fiscal de juicio, pero en su paso por la justicia federal intervino en muchísimas, innumerables diría yo, investigaciones relacionadas con armas y homicidios, no solo de temas estupefacientes, como la mayoría de la gente piensa que trata la justicia federal, sino también con homicidios de todo tipo. Y por supuesto, una persona del ambiente, sabía utilizar armas, había tenido armas, y bueno, una pistola Versa calibre 22 no es un arma muy sofisticada como para no saber accionarla, ¿no? Digo esto porque aparece como el enigma lagomarsino, si se permite el título, como digamos lo más urgente, lo más inmediato a partir de las contradicciones entre las pericias informáticas por parte de la justicia oficial, que habla de la posibilidad de que hubiese sido accionado de manera remota, la justicia de parte que dice que bueno que también probablemente esa computadora haya sido usada y no queda bien claro por quién, pero en el medio aparece como que el arma está comprobada, es el arma de Lagomarsino, y para una persona, digamos, en este caso como el fiscal que conocía de armas, también resulta como importante saber su perfil, ¿no? ¿Cómo era el fiscal en ese sentido? Bueno, con Alberto yo había dejado de tener una relación académica ya hacía años, pero teníamos una relación mutua de respeto, de cruzarnos de vez en cuando y hablar. Aproximadamente los primeros días de diciembre yo intervine en una causa que tomó Estado Público, que fue
una suerte de red de trata de personas en el Hotel Las Naciones, donde yo era abogado querellante, y eso salió en todos los medios, y él esa misma noche, el 3 de diciembre pasado, me mandó un mensaje de WhatsApp, y yo se lo retribuí el día 14 de enero con un mensaje de WhatsApp hablando respecto de lo claro que había sido en su exposición en una entrevista en TN, creo. Y él también me lo respondió diciéndome gracias. Esa fue mi última comunicación, teníamos un trato, si no distante, por lo menos formal, en los últimos años, pero una persona que yo aprecié mucho. Ujú, ujú. Vos coincidís en que, por un lado, desde el momento en que se fija la escena, digo porque lo hemos conversado, el trabajo de la justicia, digamos, responde a los cánones obligados o al protocolo judicial, pero que hay un bache anterior que todavía está sin respuesta. ¿Coincidís en eso y que ahí está la verdad de lo que ocurrió? Coincido absolutamente, Hugo. Yo no podría decir que durante ese plazo donde no estaban las autoridades judiciales se alteró el lugar del hecho, pero indudablemente no era, como en la generalidad de las investigaciones criminales, ese es el momento clave, ¿no? Es el momento donde, si no está asegurado o fijado, bien usás el término vos, el lugar del hecho, uno empieza con su mente que está de por sí, por integrar este ámbito penal, abierta a susceptibilidades, ¿no? A toda circunstancia que pueda alterar la futura recolección de evidencia. Y coincido con vos en cuanto a que esas 3 horas, en un caso común pueden ser pocas horas, pero en un caso de esta relevancia puede ser un mundo de tiempo para alterar o de alguna manera modificar los vestigios que luego, ya con la dirección de la fiscal Fein o del juez Manuel de Campos, los peritos de la policía o de la prefectura fueron a recoger, ¿no? Ujú. Claro, porque, digamos, los tres elementos que incluso el otro día en la tele trabajábamos es, por un lado, la escena, es decir, fijada la escena, esa es la escena real para la justicia, para los peritos de parte es una escena que fue montada. ¿Es así? Yo no sé si montada o alterada. Montada le está imponiendo al cambio de circunstancias una alteración dirigida. Y tal vez, yo no he leído sí he leído las conclusiones, pero no la parte integrante del informe de los peritos de parte, pero yo creo que están atribuyendo más bien a algunas posibilidades que yo las leería hoy como tal vez la intervención de algún médico de una prepaga o de gente que movió la puerta y de esa manera alteró la posición del cuerpo, o tal vez están hablando de livideces, que son las manchas hipostáticas que presenta un cadáver que se mueven cuando la sangre todavía no se ha asentado. Un cuerpo, para explicarle a la audiencia, un cuerpo inerte, un cuerpo sin vida, no presenta circulación sanguínea, por ende la sangre que está en su interior y que no ha abandonado el cuerpo por un orificio de ingreso de proyectil, tiende a responder a las leyes de la gravedad. Entonces la ley de la gravedad hace que esa sangre se asiente en los lugares más próximos al suelo. Uh-huh. Si uno está sentado es en las nalgas, o en las pantorrillas, o en los talones, ¿sí? O donde apoya hacia el suelo, o donde apunta hacia el suelo, ahí se van marcando algo que son manchas hipostáticas, que con el correr del tiempo se denominan livideces. Y las livideces, cuando se asientan, me están hablando de un cuerpo que permaneció determinada cantidad de horas en un lugar, y luego ya, una vez movido ese cuerpo, esas livideces no responden a donde debieran haber estado si la ley de la gravedad hubiera cumplido un papel preponderante. Me estoy refiriendo a que si un cadáver que está en un decúbito ventral izquierdo presenta unas livideces en el hombro derecho, entonces estamos hablando de que ese cadáver estaba apostado sobre el piso, apoyado sobre su hombro derecho, y no como se lo encontró, y se lo movió con posterioridad. Si a eso se están refiriendo los peritos de parte, entonces sí, están hablando de una escena fraguada de modo tal que hayan hecho aparecer un cadáver donde en realidad no estaba. Uh-huh. O sea que eso pudo haberse armado con tiempo, digamos. Pudo haberse manipulado el cadáver. Digo, pensando también en el famoso espasmo cadavérico, ¿no? De la mano derecha, que no se sabe si existía o no existía realmente, ¿no? Bueno, el espasmo cadavérico es un signo,
¿sí? Y como tal aparece en general cuando el cerebro corta la información abruptamente. Y al cortar abruptamente la información, esto es, cuando el cerebro ya no funciona más por lesión del cerebelo o del cerebro completo, como en el caso de Alberto, lo que ha sucedido es, en caso de ser un verdadero espasmo cadavérico, él estaría empuñando esa pistola al momento de perder la conexión, cuando el cerebro se pone en off, si me permiten el término. Y la última orden que mandó fue apretar la cola del disparador, apretar el gatillo. Pero ese espasmo cadavérico es muy difícil de fraguar, es muy difícil de reeditar en forma ficticia, y solo se produce en algunos casos de enfrentamiento con el arma. También he visto, por ejemplo, en espasmo cadavérico, lo escribe Bonet, uno de los autores más conocidos de la medicina legal argentina, una fijada en los gestos de una mujer en una camilla que perdió la vida por un ataque al corazón y se queda con un cigarrillo en la mano y la cajita de fósforos. Entonces, y el cadáver fue trasladado a la morgue de la forma en que te estoy comentando. Es decir, eso fue un verdadero espasmo cadavérico porque el cerebro cortó la conexión con el resto del cuerpo y así quedó. Claro, se corta un poquito la comunicación, no sé si estás con un inalámbrico, aunque estamos, le recuerdo a la gente hablando con Cristian Poletti, uno de los abogados que más se ha especializado en criminalística en la Argentina, incluso fue compañero de cátedra del fiscal Nisman, escribieron un libro juntos, etcétera, y lo conocía y por eso lo consultamos. La última que te hago, a ver si la comunicación se ha mejorado. ¿Vos crees que llegaremos a la verdad? ¿Qué es lo que pensás? Yo creo que no sé si me escuchas bien, no, sí. Yo creo que... Hola. Hola. Se corta, ¿eh? Hola, ahí estoy. A ver. Hola. ¿Me escuchan ahora? Ahí un poquitito mejor, a ver. Yo creo sinceramente que Ahora sí. La causa empieza un recorrido muy largo, un recorrido, a pesar de lo que la gente piensa, sano, porque cuando se enfrentan dos hipótesis, de ahí surge las posibilidades mejores para la investigación, y me estoy refiriendo a la buena calidad de información, porque no es lo mismo tener y seguir una sola tendencia que tener tendencias enfrentadas. ¿Por qué? Tanto es así que para que una información en el proceso penal se convierta en prueba, para que el juez la pueda usar en la sentencia, se necesita en forma indispensable la contradicción. La contradicción se da cuando las partes enfrentadas en el proceso opinan sobre una misma circunstancia probatoria. Es decir, ese testigo miente, ese testigo dice la verdad. ¿Por qué dice usted que el testigo miente? Por tal cosa. ¿Por qué dice usted que el testigo dice la verdad? Por tal cosa. Ese enfrentamiento típico entre dos facciones opuestas hace que surja buena calidad de información, único formato para denominar a esa información prueba. Eso es lo que hace que el enfrentamiento de las hipótesis sea beneficioso para el proceso penal, a pesar de lo que se cree en general. No, mira, si venía la fiscal Fein investigando esto y está muy bien, no. Bueno, pero tal vez no tuvo en cuenta que ese espasmo cadavérico no es tal. ¿Por qué? Y porque lo dice un profesor de 80 y pico de años que pasó 60 de esos años haciendo 7 autopsias por día. Es decir, ¿sí? Que podría haberse percibido en la autopsia un espasmo que no era tal, y esto fue chequeado por Raffo, por ejemplo. Bueno, a mí me sorprende que Raffo y el equipo de peritos de la doctora Arroyo Salgado tengan conclusiones tan distintas, verdaderamente me sorprenden, tan distintas en lo científico, porque el IPM, el intervalo post-mortem, lo que también se denomina crono-tanato diagnóstico, crono de reloj, tanato de muerte y diagnóstico de estimación, es decir, la cantidad de tiempo que llevaba ese óbito de esa manera, es decir, que había perdido la vida el doctor Nisman, sea tan dispar, es decir, 12 o más horas de diferencia. Está bien que en la pericia de parte surge un más menos de 4 horas que lo acercaría, pero de todas maneras esto es lo que está poniendo nervioso indudablemente a la defensa de Lagomarsino, porque lo está situando a él en un momento clave, que es el momento en que el doctor Nisman perdió la vida. ¿Y por qué no, digamos, esto también, a modo de quien ha seguido el caso como vos más técnicamente, aunque no es tu especialidad, ¿por qué no se hicieron las pericias informáticas en ese momento? ¿Qué pensás?
¿Por Bueno, impericia, por desidia, por...? no, hay dos posibilidades de intervenir, como se dice en la jerga, una computadora. La primera de ellas es cuando viene la policía científica, en este momento me estoy refiriendo a Apoyo Tecnológico, que es una división específica de la Policía Federal, con gente con muchísimo conocimiento. La fiscal Fein indudablemente ha decidido resguardar las computadoras y llevarlas a su fiscalía, en vez de pedirle a los peritos de apoyo tecnológico que en ese mismo instante prendan la computadora y bajen toda la información a un disco paralelo y se lo lleven a peritar al departamento de policía. La fiscal dijo, acá puede haber información sensible, me la traigo a mi fiscalía, como esto es una prueba no reeditable, porque una vez que se baja esa información tienen que estar todos los peritos de parte. Entonces lo que decidió la fiscal fue llevarlo a la fiscalía y decirle a la parte que seguramente se estaba por constituir, ¿sí? En ese momento, o ella pensó con buen criterio que se podía constituir, como a la postre lo hizo. Acá tengo todo el material a auditar, todo el material a estudiar, nombren sus peritos, planteen ustedes qué puntos específicos quieren estudiar y cuáles no, yo plantearé los oficiales y después de esos hechos vamos a estudiarlo en conjunto. Eso es lo que ha hecho la fiscal. Yo creo que es un buen criterio para un caso de esta naturaleza y eso hace obligatoriamente que se demore tanto tiempo para estudiarlo. Pero bueno, pongamos un manto de alivio sobre la cuestión. Si la computadora está desconectada, sin fuente y específicamente sin ninguna conexión de ningún tipo de internet o otro tipo de conexión radial, entonces eso no puede ser alterado en modo alguno. Confirmado por peritos en otros asuntos. Entonces, indudablemente tenemos acá la necesidad de poner todo, como se dice en la jerga, en pantalla para el perito y de esa manera estudiar los puntos de pericia ya con la concurrencia de ambas partes. Bueno, ya trascendió que por uno de los peritos que participó y está trabajando en el campo, digamos, de la pericia legal, técnica, trascendió que era una computadora que se utilizaba de manera remota, es decir, con autorización o no de Nisman, una computadora que Lagomarsino operaba de manera remota, que además era un hombre, digamos, de confianza en este terreno justamente del fiscal, ¿no? Un idóneo, por supuesto, pero sin lugar a dudas, por más que pueda hacerse una manipulación remota o a distancia, al estar la computadora de alguna manera clausurada, es imposible el acceso. Claro, ¿sí? eso, digamos, una vez fijada la escena. Pero claro, sí, por supuesto, lo que no sabemos es con anterioridad. Claro, ¿sí? claro, no está claro, te digo, la pericia determina que fue utilizada con una conexión a internet el día domingo a la mañana. La defensa de Lagomarsino hoy dejó un escrito en fiscalía diciendo la utilizó el propio fiscal. No sé en base a qué dice eso, si no existe ningún elemento probatorio, digamos, para decir exactamente que fue utilizada por él. Dicen que porque navegó en páginas, eso tampoco está probado, pero suponiendo que hubiese navegado en determinadas páginas propias del fiscal, ese perfil también lo puede conocer otro, ¿no? Por supuesto, sin lugar a dudas. Y más un técnico que estudiaba la computadora o las computadoras del fiscal cotidianamente, sabe cuáles son sus hábitos de navegar en internet, qué páginas suele frecuentar, cuáles no. Incluso en poco tiempo conoce todas y hasta la última clave de cualquier computadora, cualquier correo web o cualquier página de internet. Eso a mí no me causa ningún estado. Y por supuesto que todas las manifestaciones hechas por las partes son manifestaciones hechas por las partes. Si está hablando un defensor, está hablando con el saco del defensor. Claro. ¿sí? Del mismo modo, en este caso no tanto la fiscalía, pero sí la querella, porque son partes, es decir, las partes representan intereses en un proceso penal. Y no hay que tenerle miedo al asunto. Yo escuchaba a un defensor la otra vez decir, bueno, pero yo no planteé nulidades en esta causa que ha tomado ese Estado público. Y la realidad es que, por supuesto, que sin opinar sobre la estrategia de un colega, ni mucho menos, hay que partir de la base que los abogados no somos auxiliares de la justicia y concebirnos como auxiliares de la justicia le hace muy mal a la investigación criminal. ¿Por qué? Porque las cosas claras. Yo estoy acá, abogado defensor, yo estoy acá, abogado de la querella, para representar un interés
que está legitimado en la causa. Yo represento a mi asistido, Lago Marcino, a mi asistido, Sandra Arroyo Salgado y sus hijas, a mi asistido quien sea, pero yo represento intereses. Entonces yo soy parte interesada en un proceso penal. Entonces mis manifestaciones tienen que ser tomadas como tal. Ahora sí la última. ¿Coincidís que el enigma Lagomarsino es lo más sobresaliente en estos momentos? ¿O pensás vos que, no sé, digamos, la relación que se abre con Florencia Cocucci, con otra amiga, también es relevante a la hora de saber la verdad? Me inclino más por la primera de las hipótesis que manifestás, por la circunstancia de Lagomarsino y su conexión tan cercana al fiscal Nisman y a su ámbito laboral, y sin lugar a dudas, estamos hablando de una persona que tuvo una relación directa incluso con el suceso muerte, porque la pistola a la postre se supo que era de su pertenencia, y él mismo declara que él se la había facilitado, con una declaración que también, reitero, debe ser tomada como de quien viene, porque es una declaración que, si bien se autoincrimina en cierta medida, está dando las explicaciones. Entonces, es exclusivamente un formato defensista. No saquen de ahí prueba, porque a mal puerto van a ir. Yo, como investigador, no le creo a nadie, pero no le creo a Lagomarsino y a su abogado, como no le creo a la querella y a sus peritos. Yo tengo la obligación de dudar. Yo dudo de todos, porque es muy sano en una etapa así del proceso y de la investigación criminal. ¿Y cómo ves la causa en general, el tratamiento, el proceso sobre la causa? Bueno, la causa viene de la mano de una constante exposición pública. Esas circunstancias cambian los temperamentos de todos los integrantes, de todos los agentes o de todos los que intervienen en la causa penal, porque uno no solo declara para el expediente, sino para la opinión pública, porque hacia donde va la opinión pública es, no necesariamente, pero es hacia donde puede ir presionando a la investigación de la causa. Miren ustedes, por ejemplo, este hecho tan impactante del allanamiento en el día de ayer. ¿Han pasado cuántos días de la muerte de Alberto Nisman? 50. Bueno, ¿qué puedo encontrar yo en la casa de Lagomarsino? Yo estoy siguiendo entonces los pedidos de la querella, ¿sí? Y la querella había pedido también la totalidad de la ropa de Lagomarsino. La juez morigeró un poco ese pedido y lo cambió. Me preguntaban por qué la juez está interviniendo si es la fiscal, porque es un allanamiento y ese tipo de medidas probatorias tienen que ser ordenadas por un magistrado, por un juez y no por el fiscal, ¿sí? No está permitido, salvo algunas excepciones pequeñísimas, que el fiscal lleve adelante un allanamiento, ¿sí? Entonces, en estos casos tiene que intervenir el magistrado, que está funcionando acá como juez de garantía y no como juez de instrucción. La doctora Palmaquini es una juez de instrucción, una juez investigadora, que son más parecidos a fiscales que jueces, porque el código actual, que ya está saliendo de circulación, así lo establece, pero acá no está funcionando como tal, está funcionando como jueza garante de las, valga el término, garantías constitucionales que tienen todos los involucrados, tanto la querella como la defensa. Entonces, estamos viendo el juego típico de un proceso penal. La pelea entre las dos facciones en pugna, que acá se desdibujan un poco porque no es necesariamente imputado o perseguido penalmente y fiscal, las dos partes en pugna, sino que acá se está dando lo que se da casi siempre en la investigación de averiguación de causales de muerte, cuando la querella sostiene que esto no fue un suicidio, que alguien lo mató, y cuando la fiscalía empieza levemente a recostarse sobre la hipótesis del suicidio, que fue la que a primera vista, yo te diría, Hugo, suscribieron casi todos los presentes en ese lugar del hecho. Cristian Poletti, abogado y especialista en criminalística, gracias por el contacto. Gracias por la llamada, un saludo a la audiencia. Chau, chau. La tarde recién comienza. Tarde